Señor bendiga a mis hermanos, venidos a la casa del Señor. Yo por la gracia del Señor que haya venido con corazón dispuesto, preparado para escuchar su bendita palabra. Vamos a continuar por la gracia del Señor en esta serie de Marcos. Vamos a estar hoy en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y veremos nuevamente cómo el Señor, o sea, el mismo Señor Jesús, providencialmente se sigue revelando a sus discípulos. Y hoy se revela a nosotros por medio de su bendita palabra. Vamos a estar en Marcos capítulo 9. Vamos a leer estos versículos. Marcos capítulo 9, del versículo 2 hasta el versículo 13. Marcos capítulo 9, del versículo 2 al versículo 13. Leemos la bendita palabra de Dios. Y así le invito a ponerse en pie para que me acompañen en esta lectura. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 2 hasta el versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías, la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino. Él hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Oremos al Señor todos juntos para que sea el Señor hablando a nosotros esta mañana a través de su palabra. Señor Jesús, damos gracias a ti, oh Padre, por esta nueva oportunidad en la cual nos podemos reunir nuevamente acá en este lugar. Damos gracias, Señor, porque esta es una bendición, una dádiva de arriba. Y aquí estamos pidiéndote en este momento como iglesia que puedas hablar a nosotros, que puedas hablar a nuestras vidas a través de tu bendita y santa palabra. Que no sea este vaso de barro hablando, sino tú, oh Dios, hablando por medio de tu bendita y santa palabra. Danos oídos prestos, corazones abiertos a tu bendita palabra que será predicada y exponida en esta mañana, expuesta esta mañana. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Querido hermano y amigo, puede sentarse sus asientos. Para comenzar con el sermón, quisiera que hiciera el esfuerzo de imaginar algo conmigo en este momento. Quizá alguno dirá: no, es que yo no soy un niño, no tengo imaginación, pero te aseguro que todo hombre tiene imaginación. Si no, imagínense la gente cuando de repente dice: no, yo quisiera de esta casa, ajá, pero ¿cómo la quieres?
Así quisiste, te imaginaste, ¿verdad? Las cosas. Así que quisiera que hiciéramos este pequeño ejercicio y que te imaginaras ahí en tu asiento, sin moverte ni siquiera es necesario, no es necesario moverte de tu asiento. Que te imaginaras conmigo esta escena, para luego finalizar con una pregunta muy importante. Imagínate que estás en un recinto donde se escuchan muchas voces. Multitudes de personas están hablando, discutiendo, y son tantas voces, son tantas personas, que es difícil entender lo que todos dicen e incluso escucharse uno mismo si habla. Pero algo cambia. Y todo cambia cuando un hombre con unas ropas particulares, diferentes a las grandes multitudes ahí ubicadas, toma su lugar, toma su puesto. Y mientras lo hace, las multitudes comienzan a hacer un poco más de silencio. Pero no todas las personas hacen silencio. Todavía se escuchan personas hablando, discutiendo. Por lo que este hombre, al sentarse en su lugar, su puesto, toma su martillo y golpea fuertemente una base pequeña de madera. Cuando este hombre hace esto, de forma inmediata, todas las personas en la sala hacen silencio. Pues este hombre dice, orden en la sala, silencio en la sala. Ante esto, se experimenta ahora un evidente silencio. Pero la pregunta que quisiera hacerte luego de habernos imaginado esta escena, ¿por qué las multitudes crees tú que guardaron silencio? ¿Por qué crees que sucedió esto? Te voy a ayudar si es que todavía no sabes la respuesta a esta pregunta. La respuesta es por su autoridad. La autoridad de este hombre es lo que permite que las multitudes hagan silencio. ¿Pero para qué? Para oír lo que este hombre dice. Y si no sabes más o menos a qué tipo de escena hago referencia, te lo digo. Es una sala de juicio donde hay un juez que impone su autoridad. Hago esta pequeña ilustración o pequeña escena porque lo que veremos esta mañana en Marcos capítulo 9 es lo mismo. Lo que vemos es que en medio de la confusión, en medio de muchas palabras, hay uno que se levanta y se presenta como el gran juez, como el gran Señor, como el Todopoderoso. Y ante esto, solamente podemos hacer una cosa, oír lo que Él tiene que decir. Por esa razón, el título de este sermón es Oí al Hijo de Dios. Y lo que quisiera comentar, presentarte esta mañana, querido hermano y amigo, algo que quisiera que no olvidaras, puedes olvidar el sermón completo, pero esto no lo olvides, porque aquí está la esencia de lo que veremos hoy. Y lo que quisiera compartir contigo es esto, a lo largo del sermón, es debemos oír solo a Jesús, porque es superior a la ley y los profetas. Lo digo nuevamente, debemos oír solo a Jesús, porque es superior a la ley y los profetas. Y tal argumento quisiera comprobártelo con dos divisiones o dos partes. Primera parte tiene por nombre toda señal, repito, todo señala la supremacía del Hijo. Todo señala la supremacía del Hijo. Y el segundo punto a tratar, el Hijo hace la pregunta más importante. Repito, el Hijo hace la pregunta más importante. Habiendo dicho esto, ahora sí consideremos nuestro primer punto. Todo señala la supremacía del Hijo.
Hace un momento leímos este pasaje, ¿verdad que sí? Y si usted es un lector cuidadoso, creo que se dio cuenta que en esta narrativa hay algo distinto, algo particular, algo diferente a lo que hemos estado hablando hace versículos atrás. Y es que cuando leemos el versículo 2 del capítulo 9, dice que 6 días después de lo que había acontecido, esto que aconteció, recuerde, fue lo que se predicó hace 2 domingos atrás. ¿Recuerdan? Pedro parece que entendía, que veía, luego parece que no ve nada, los discípulos no entienden quién es Jesús, hay una discusión, un debate aparentemente acerca de quién es realmente Jesús. Luego de que hubiese sucedido esto, 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esta expresión no es nueva, ya ha sucedido en otras oportunidades y es evidente que Jesús tenía un grupo más cercano a él entre los discípulos. A este grupo identificado como Pedro, Jacobo y Juan, Jesús nuevamente los lleva aparte para mostrarles algo. ¿Y qué cosa le muestra a estos 3 hombres? Algo realmente increíble. Y Marco lo expresa como esto. Y Jesús se transfiguró delante de ellos. Y luego el versículo 3 dice que sus vestiduras eran resplandecientes, muy blancas. No sé si tú te preguntas o quizás no pensarás, pero ¿qué significa esto? ¿Transfiguración? ¿Qué está pasando acá? Realmente esto es algo impresionante. Esto es algo increíble, porque la palabra transfiguración lo que significa es cambio de forma. La misma palabra que se usa para señalar lo que sucede con una oruga que con los días se convierte en una hermosa mariposa. El animal cambia por otro, no, es el mismo animal, pero su estado va cambiando. Es lo que Jesús presenta ante sus discípulos. Marco lo describe como una especial luz que emanaba de Jesús. Dice que sus ropas eran tan blancas como ningún lavador en la tierra, podemos decir hoy día como ninguna lavandería en la tierra podría hacer brillar o resplandecer esas ropas. Mi hermano, quiero decirte que la luz irradiante especial en las Escrituras siempre se relaciona con la presencia de Dios mismo. Y lo interesante del pasaje es que Jesús lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto. ¿Esto no parece algo familiar a lo que vemos en el libro de Éxodo? ¿A dónde llevaba Moisés? A un monte alto. Y en ese monte alto, ¿quién se hacía ver? Dios. ¿Cómo se hacía ver Dios? Con relámpagos y un gran esplendor. Hermano, lo que Jesús está haciendo acá con sus discípulos es como hizo lo que tendía a ser Superman, y aquí niños, imagino que podrán recordar esa escena, si es que llegaron a ver Superman, porque hoy las conquistas han cambiado demasiado, pero recuerdo cuando era pequeño que la película, las conquistas de Superman mostraban al comienzo un hombre común con anteojos que iba a su trabajo, y de repente cuando habían problemas, este hombre ¿qué hacía? Abría su chaqueta, su camisa y volaba. ¿Qué sucedió? No era un simple hombre, era Superman. Él revela en ese momento su verdadera identidad. Pues ¿sabe qué hace Jesús? Lo mismo. Jesús abre su chaqueta, sus ropas, las abre y dice a sus discípulos, miren realmente quién soy yo. Es una gloria increíble, gloriosa. Es la presencia sublime, altísima de Jesús revelada y mostrada a hombres comunes como usted y como yo. Pero todavía si no es impresionante esto para ti, el leer esta narrativa y saber que esto sucedió, imagínate lo que sucede en el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Y les apareció
Elías con Moisés. Apareció Moisés y Elías. Increíble, ¿no? Hombres que habían muerto hace siglos atrás, de repente aparecen en la escena y los discípulos quedan aún más consternados, maravillados. Dicen, pero ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué está pasando? Estos dos hombres eran hombres muy importantes para el pueblo israelita. Quizás tu persona y quizás yo no entendemos la importancia de estas dos figuras bíblicas para el pueblo israelita, pero para ellos sí era muy importante. Muy importante. Y quizás tú puedes decir, y puedes preguntarte, porque estas tipo de historias o escenas nos dejan muchas preguntas, muchas incógnitas, preguntas que tú dices, pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué está pasando? ¿O por qué sucede esto? Tú podrás preguntarte así como que, por ejemplo, por qué o cómo ellos identifican que este es Elías y Moisés si no lo conocían. No tenían Biblias con fotografías o imágenes. ¿Sabes? Hay una pregunta más importante que esa. Porque aquí Marcos nos hace ver que ellos entendían que ese era Elías y era Moisés. ¿Cómo sucedió? No sabemos. La pregunta más importante a hacer es por qué Elías y Moisés estaban ahí. ¿Tú lo preguntas? ¿Por qué Moisés y Elías estaban ahí? Se trata de la transfiguración de Jesús. Y la presencia especial, gloriosa, es de Jesús, no de ellos dos, porque ellos aparecen en la escena. Quizás no sabes por qué están ahí. Tampoco lo sabían Pedro, Jacob y Juan. Por lo tanto, mira lo que hacen. Hagamos enramadas, dice Pedro. Qué bueno, Jesús, que estamos acá porque mira, vamos a trabajar para ustedes. Vamos a hacer una enramada a cada uno. Usted dice, pero ¿qué es eso de enramada? Hasta yo me preguntaba, ¿qué es la enramada? ¿Qué es esto? ¿Serán bejucos? ¿Serán, sí, bejucos? Y sí, realmente hablar de enramada habla de ramas o bejucos gruesos. Pero más allá de estas palabras que parecen implicar simples ramas, lo que Pedro está proponiendo a Jesús es que ellos construyen o ellos quisieran construir casas o tabernáculos para cada uno de ellos. Ellos quieren construir moradas para ellos. Y la palabra acá se relaciona mucho con las fiestas de los tabernáculos que la celebraban los israelitas. Parece que Pedro creía que aparentemente el reino de Dios ya era una realidad. Y Pedro lo que quiere es que se queden Elías y Moisés. Eso es lo que quiere. O hacerte una morada, una casa para que te quedes con nosotros. ¿Qué está sucediendo acá en la escena? ¿Por qué Moisés y Elías están acá? Probablemente tú pensarás y dirás, bueno, me parece que lo que Pedro hizo no está mal porque es bastante hospitalario. Quiere hacerle casa a estos hombres importantes para que se queden con ellos. ¿Sabes qué piensa Dios acerca de lo que Pedro hizo? Lo que piensa Dios acerca de lo que hizo Pedro es que fue algo realmente ofensivo. Lo que Pedro propuso a Jesús es algo ofensivo. Marcos dice que hablaba, pero no sabía lo que hablaba, no entendían. Todavía Pedro y sus discípulos les es difícil todavía comprender, discernir realmente lo que pasa ante sus ojos y de entender lo que escuchan con sus oídos. Ante esto, mira cómo Dios interviene y recuerda, estamos en la primera división, en el primer punto, donde todo señala la supremacía del Hijo. ¿Qué hace Dios? Dios interviene en la escena. Dice claramente, versículo 7, que una gran nube les hizo sombra y se escucha una voz. Esta voz dice, este es mi Hijo amado, a él oí. ¿Qué te parece esto? Yo no sé a ti, mi hermano o amigo, pero a mí me parece esto como un regaño, una reprensión. Pero dice como que bueno, que es así con nosotros, vamos a hacer algo para ustedes.
Y Jesús dice, no, no, se están equivocando, no están entendiendo. Dios viene a la escena, los cubre una nube. Y también la nube en el Antiguo Testamento significaba la presencia de Dios. De hecho, se hizo una gran nube en el templo. Cuando el templo fue construido por Salomón, ellos esperaban que una gran nube se colocara sobre el templo, mostrando así que la presencia de Dios había llegado a ellos. También la nube en el desierto era un recordatorio de la presencia de Dios ahí. Dios no dejaba, Dios no lo abandonó en el desierto, Dios está con ellos. Hermano, esta nube significa lo mismo, es la presencia de Dios en ese momento. Y la voz que se escucha es la voz de Dios mismo. Y dice, este que están viendo, este Jesús es mi Hijo amado, a él oí. Y si todavía no crees que esto es una reprensión a Pedro o a los discípulos por lo que estaban haciendo, mira lo que sucede, versículo 8. Elevando sus ojos, ¿qué sucede? No vieron más a nadie consigo, solamente a Jesús. Solamente a Jesús. Todavía te preguntas, ¿por qué Pedro hace lo que hace? Aunque creo que ya lo expliqué hace un momento. Pero ¿por qué Elías y Moisés están ahí? Aparentemente están ahí solamente para aparecer y luego desaparecer, ¿verdad? Hermano y amigo, escucha lo que te voy a decir en cuanto a esto. Presta mucha atención porque este es el centro del pasaje. Elías y Moisés están ahí, ¿sabes para qué? Para señalar al Hijo, a Jesús, y reconocer y proclamar y recordar que Jesús es superior, que Jesús es mayor. Tú dices, ¿cómo es esto posible? ¿A qué te hace referencia? Recuerdas, Moisés es un hombre muy importante para Israel, pero ¿por qué Moisés es importante para Israel? Sencillo, por Moisés el pueblo fue liberado de Egipto, ¿recuerdas? Por medio de Moisés se hicieron muchos prodigios, señales sorprendentes. El mar gigantesco se abrió en dos. Por medio de Moisés se dio la ley que ellos todavía buscaban de guardar. Por medio de Moisés, ellos tuvieron como una figura de rey cuando no tenían rey en el desierto. Les gobernaba. Por medio de Moisés, Israel tuvo cuando no tenía sacerdocio, tuvo un sumo sacerdote que velaba e intercedía por ellos ante Dios. Moisés también fue para Israel un profeta. Él hablaba de parte de Dios al pueblo de Dios. Para el pueblo israelita, Moisés era sinónimo de ley, al punto que decían Moisés y los profetas. Y con esa expresión resumía todo el Antiguo Testamento. Moisés y los profetas. ¿Y qué de Elías? Pues con lo que te acabo de decir es evidente que Moisés era un hombre muy importante para el pueblo israelita. Digamos que estaba Dios y luego estaba Moisés para el pueblo de Israel. Y no había un hombre al nivel comparable a Moisés, sino solamente uno. ¿Sabe quién era? El que está acá, Elías. Moisés es igual a la ley y Elías es igual al fervor y el celo más grande por guardar esa ley. ¿Recuerdas qué hizo Elías? Elías fue contra el pueblo israelita por la idolatría. ¿Recuerdas? Elías era un hombre celoso que clamaba al Señor y iba en contra de la vida pagana del pueblo de Dios. Ese es Elías. Y Elías, por lo que hizo, marcó también la mente del pueblo israelita como el más grande de los profetas. Incluso lo esperaban. En conclusión, mi hermano, Moisés y Elías, ¿sabe qué representan en esta escena? El antiguo pacto. Representan toda la revelación de Dios.
Hermano, lo que estamos viendo acá en este pasaje es esto, que toda la escritura, toda la palabra de Dios apunta a uno solo, a Jesús. Lo que nos muestra es que Jesús lo es todo. Hermano y amigo, Jesús no es parte de la historia. No, Jesús es la historia. Toda la Biblia, del comienzo al fin, señalan a uno solo, es a Jesús. Y lo presentan como el mayor y superior. ¿Y sabes qué hace Pedro? Pedro pretende igualar a ese Dios encarnado, a ese Hijo de Dios, al nivel de Moisés y Elías. Y Dios dice, no es así. Te pregunto, querido hermano y amigo, ¿cuántas veces no has osado, de igual manera que Pedro, poner a Cristo, al Cristo glorioso, al Hijo de Dios, al nivel de otras cosas? ¿Sabes? Marcos dice, ellos no entendían, no comprendían lo que estaba pasando. Recuerda, ellos sufren una deficiencia para entender y conocer realmente a Jesús. Y Jesús se presenta a ellos claramente. Se revela a ellos y ellos todavía no entienden quién es Jesús. Dios tiene que intervenir y presentarse y decirles, escúchenlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es mi Hijo amado, porque Él es Dios en la tierra, porque Él es el Mesías. Todo apunta a Él. Al igual que Pedro, queremos aferrarnos a ciertas cosas y querer hacer una morada para ello. Pero Dios nos testifica, el testimonio del Padre acerca de su Hijo es muy claro. Es muy claro. No se trata de Moisés, no se trata de Elías. Sí, hay que dar gracias al Señor por su papel, fueron herramientas, fueron medios, pero ¿para qué? Para apuntarnos y señalarnos a un hombre, a Jesús. Versículo 8 nos muestra claramente que aquellos hombres a los cuales Pedro y sus discípulos querían hacer alguna morada desaparecen de repente. Y solo queda Jesús. Muchas veces hemos cometido el mismo pecado, ¿verdad que sí? Al igual que Pedro, nuestro poco entendimiento y conocimiento real de quién es Jesús nos lleva a cometer errores tan espantosos como los de Pedro. Pedro ofende a Dios. Pedro ofende a Cristo. Toda la escritura, como vimos al comienzo en la lectura con meditación, apunta a Cristo. ¿Recuerdas? Jesús le dice a estos hombres, qué insensatos son ustedes. Lo que Jesús hace es reprender a unas personas que tristemente, a pesar de que desde pequeños escuchaban la escritura, el Antiguo Testamento, no les fue suficiente para entender que esto tenía que suceder. Que el Cristo era uno que tenía que padecer y morir, pero luego resucitar en victoria. Qué insensato es el hombre y qué ciego y sordo realmente es a su palabra. Es lamentable, pero al igual que Pedro y sus discípulos, estando muy cerca, podemos estar muy lejos realmente. ¿Cuántas veces no me he escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces no ha venido acá a este lugar y he escuchado de su palabra? Y sin embargo, todo sigue igual. Jesús fue más que un buen hombre. Jesús fue más que un gran maestro. Jesús es más que eso.
Jesús es el Hijo de Dios. El amado Hijo de Dios. Y esa expresión, por si no recuerdas, te ayudo. Esa expresión lo que está diciendo es, vean a Jesús, oigan a Jesús, porque Él es el Dios encarnado. Y el mandato es, oíd, óiganlo, óiganlo a Él. Había muchas voces, unos decían es profeta, es Elías, es Juan el Bautista, y Jesús le dice a sus discípulos, pongan sus ojos solamente en Jesús, solo en Jesús, y a Él oigan. Es evidente aquí cómo el Evangelio resplandece de una manera increíble que si tú piensas que esto se trata solamente de obras, tristemente te has ido vacío y sin nada a tu casa o a tu trabajo. Porque aquí, mi querido hermano y amigo, se presenta claramente el Evangelio. Dice Marcos que Jesús hablaba con Moisés y Elías. Mateo también lo dice. Y si te preguntas, ¿qué estaban hablando ellos? ¿Qué estaban hablando ellos? Mateo y Marcos nos dejan así con la pregunta y con la duda y tú dices, wow, pero yo quisiera saber qué estaban hablando ellos en ese momento. Pues bueno, tengo una buena noticia. Lucas capítulo 9, versículo 31 nos dice que estaban hablando. Lucas capítulo 9, vamos a ir rápidamente a este pasaje, a este versículo. Dice, versículo 31. Y quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaban ¿de qué? De su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Versículo 30, por si todavía está dudando, dice, los cuales hablaban con él eran Moisés y Elías. ¿Qué hablaban con Jesús? ¿Acerca de qué tema? Hablaban de Moisés, oye Moisés, y cuéntame qué pasó contigo, o sea, fuiste al monte, la gente estaba preocupada porque parece que tú te habías desaparecido. ¿Qué estabas haciendo todo ese tiempo? ¿Qué estabas haciendo? No, no se hablan de eso, tampoco hablan de Elías. Mira, Elías, ¿tú por qué caíste en ese estado tan depresivo? Si Dios estaba contigo, Elías. No, lo que hablan es lo que se iba a cumplir, lo que venía. Hablaban acerca de su partida hacia Jerusalén. Increíble, ¿no? Lo que Jesús intenta constantemente enseñar a sus discípulos, que les dice, yo tengo que morir, y no lo entendían para nada, es lo que Moisés y Elías están hablando con Jesús. Esto es lo que implica, lo que nos está diciendo, es que lo que se iba a cumplir, ese éxodo, que es la palabra que hace referencia originalmente a su partida, el éxodo de Jesús a la cruz, es muy importante. Es de mucha importancia. ¿Sabes por qué? Porque aunque ellos se entristecían y decían, maestro, no vayas a la cruz, Jesús sabe que estos hombres comunes, pecadores, sordos, ciegos, no podrían ser salvos, rescatados del infierno si Jesús no iba a la cruz. Por eso, 3 veces Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero termina diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Lo que nos muestra es que tanto la ley y los profetas, lo único que hacían realmente era proclamar, era anticipar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador y Redentor del mundo.
Pero ¿qué pasa con los discípulos? ¿Entendieron lo que el Padre hizo? ¿Entendieron lo que Jesús hizo con ellos? ¿Se reveló claramente a ellos? Parece que no. Vayamos al segundo punto. El Hijo hace preguntas importantes. El Hijo hace la pregunta más importante. Dice el versículo 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y dice el versículo 10 que ellos guardaron estas palabras, pero discutían entre sí qué sería aquello de resucitar de los muertos. Jesús le dice a sus discípulos, lo que han visto en este momento es algo que deben guardar solamente para ese momento o esa hora en la cual todos los hombres entiendan, vean realmente quién soy yo. Ellos dicen, ok, guardamos silencio, pero Marcos dice que ellos debatían entre sí qué es eso de resucitar de los muertos. Qué problema, ¿verdad? Con los discípulos, no entendían nada. Ellos no pueden entender el tema de la resurrección, aunque era algo que ellos tenían algo de conocimiento por medio del Antiguo Testamento, pero no podían entender ese tema en particular relacionado con su maestro. ¿Pero por qué? Porque si no entienden o no les cabía en la cabeza, no podían entender que Jesús tenía que morir, mucho menos que él tenía que resucitar. Es obvio. Pero ¿qué sucede? Estos hombres no entienden, parece que todavía no comprenden, pero hacen una pregunta. La pregunta de ellos es, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Recuerda que los escribas, como hablaba nuestro hermano John el domingo pasado, tenían un papel muy importante. Y estos hombres eran hombres de letra. Hombres que llegaron incluso al punto de crear rituales o hábitos para consagrar a las personas a la ley de Dios, para que obedecieran completamente la ley y los preceptos de Dios. Y los escribas, entendidos en las palabras del Antiguo Testamento, decían al pueblo, Elías tiene que venir primero antes que venga el Salvador. Y ellos esperaban eso, ellos estaban atentos. Ellos decían, para que venga primero el Salvador, nuestro Mesías, primero debe venir Elías. Elías debe venir primero. Y ellos preguntan, mira Señor, tengo una pregunta para ti. Y se la estoy como, digamos, poniendo más clara, por si no entienden por qué Pedro hace esta pregunta luego de lo que vio. Pero es como que Pedro estuviera diciendo, maestro, tengo una pregunta. Yo acabo de ver hace un momento que Elías desapareció. Yo quería que Elías se quedara con nosotros. Yo quería que Elías se quedara con nosotros, pero él desapareció. Entonces, lo que los escribas dicen es cierto, que hay que esperar a Elías, que Elías venga, que esté entre nosotros primero, antes que venga el Mesías, el Salvador. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dice, ¿sí? ¿Es la respuesta de Jesús? Sí, los escribas tienen razón, tienen que esperar a Elías primero, antes que venga el Salvador. Pero el juego aquí de palabras de Jesús los lleva al punto de Jesús hacer una pregunta más importante. Y luego te explico en el versículo 13 por qué razón es más importante la pregunta de Jesús. Jesús dice, ok, quieren preguntar, yo tengo una pregunta también para ustedes. Versículo 12. ¿Y cómo es escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Qué pregunta, ¿verdad? La pregunta de Jesús, si escucha, lleva a los discípulos a pensar en algo que ellos no querían pensar ni entendían cómo eso era posible. Conectar la idea del Hijo del Hombre con quién, o con qué, mejor dicho, con el sufrimiento y el padecimiento. En la mente de Jesús estaba la cruz. Es como que Jesús estuviera preguntando, ¿y qué dice la Escritura acerca del Hijo del Hombre que muere en una cruz? Ellos respondieron, no hubo respuesta de parte de ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no entendían. Es más, ellos creían firmemente
que el Hijo del Hombre, el Mesías esperado, no iba a sufrir, no iba a morir. ¿Sabes qué nos muestra esto? Que a pesar de que Pedro, Jacobo y Juan, incluso siendo parte del círculo íntimo de Jesús, ellos sin embargo tampoco entendían que Jesús tenía que morir, que el Mesías tenía que morir en una cruz. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque los discípulos no están oyendo, no tienen oídos abiertos a las palabras de Jesús. Por esta razón recuerda que el argumento, lo que Dios te dice a ti y a mí es, oye a Jesús. Solamente escucha a Jesús. Escúchalo a Él. Y recibe en obediencia lo que de la boca de Jesús sale. Los discípulos están escuchando todo, pero menos a Jesús. Escuchaban a los escribas, escuchaban lo que el pueblo decía, pero a Jesús no lo entendían, no lo oían. La pregunta de Jesús es más importante porque luego el versículo 13 les hace ver, es cierto, los escribas están en lo correcto, deben esperar a Elías, pero ¿sabe qué les digo a ustedes? Elías ya ha venido. Elías ya vino. Lo que Jesús dice es, wow, ustedes no entienden, ¿verdad que no? No entienden nada. La pregunta que ustedes hacen tiene respuesta por sí sola. Y es que Malaquías, dice Malaquías 4:5, una profecía que Elías tenía que venir antes del día de Jehová. Pero también Lucas, o mejor dicho Mateo 11:14, el testimonio de Jesús es muy claro. Y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Pues dice incluso que Él es el profeta más grande que ha pisado la tierra. ¿Pero por qué? Porque preparó el camino del mismo Dios encarnado. Porque preparó el camino del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Sí, Elías ya había venido. Y Elías era Juan el Bautista. Él vino. Él vino. Lo que Jesús sigue diciendo a sus discípulos, entiendan, yo soy el Mesías esperado, yo soy el Hijo de Dios, soy el Hijo del Hombre. Esto cambia radicalmente todas las cosas. Y lo que esto nuevamente nos dice a ti y a mí es que Jesús es superior, que Jesús es mayor que todo. Jesús es como ese juez lleno, revestido de autoridad, que cuando habla, toda persona debe callar y hacer silencio. ¿Sabes qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1? Es muy claro lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sabes de qué está hablando este pasaje, hermano, mi amigo? Está hablando de que Jesús es mayor. Jesús es superior a todo. Todo le pertenece a Él, todo es de Él, todo se mantiene por Él. Él es la gloria misma de Dios.
pero también dice, Él es nuestro Salvador. Tenemos a un Rey Salvador. Tenemos a un Cristo poderoso, soberano, altísimo, glorioso. Es el Hijo de Dios, pero también es el Salvador de su pueblo. Toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, hacen una sola cosa, y es exhortarnos y amonestarnos a que nuestros ojos estén puestos solamente en Jesús y que a Él y solamente a Él tenemos que oír. ¿Sabes qué pasa en este mundo hoy día? Lo que pasa en las salas de juicio. Todos queremos hablar. No, me parece, no me parece. No, que este juez creo que es corrupto y otros hablan otras cosas, unos hablan a favor, otros en contra. Todos quieren hablar, todos quieren ser escuchados. Filosofías, pensamientos, ideología de género. Yo creo, yo pienso que así se hacen las cosas. Yo creo a Dios a mi manera, así soy yo. Yo siempre he sido así. Esa es mi forma de pensar. Nadie está en qué y en qué lugar para juzgarme, para señalarme. ¿Te das cuenta, hermano y amigo, cómo está el mundo, cómo está tu vida, cómo está mi vida? Hay muchas voces. Y que ahora queremos decir qué es bueno y qué es malo. No, no se trata de ti o de mí, se trata de una sola persona. Es la que el Padre mismo ha testificado y ha dicho, mírenlo a Él, escúchenlo a Él. Hagan silencio. Hagan silencio y solamente escuchen lo que Él tiene que decir. ¿Por qué? Porque Él es mi palabra encarnada. Porque Él es Dios. Hay muchas cosas. Culturales, no culturales, del corazón principalmente, que nos llevan a mutear lo que Cristo dice a mi vida. ¿Sabes qué pasa cuando hacemos eso? Moisés y Elías nunca van a desaparecer de nuestros corazones. Siempre van a estar ahí. Siempre estaremos como Pedro tratando de construir ramadas, un tabernáculo para Elías y Moisés, porque Jesús es otro maestro. Jesús es otro de la cola, que tiene que esperar para yo vivir y andar para Él, para yo servirle a Él. Jesús es otro más que tiene que esperar todo su momento, todo su tiempo, porque es que yo tengo que ocuparme de mi vida, de mis cosas. ¿Sabes qué pasa cuando oímos a Jesús? Cuando oímos a Jesús, reconocemos que Jesús es Rey y Señor. Cuando oyes realmente a Jesús, entiendes lo que no entendió Pedro, Jacobo y Juan. Debemos oír a Jesús porque Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando tú haces eso, en tu vida y en mi vida va a pasar lo que pasó en la escena, lo que sucedió. Moisés y Elías desaparecen. ¿Sabes para qué? Para que solamente Jesús sea visible en nuestras vidas. Es bastante ilustrativo, es evidente. Solamente cuando escuchemos a Jesús, porque Jesús es Rey y Señor sobre nuestra vida. Cuando tú entiendas eso, iglesia, cuando yo entienda eso, ¿sabes qué va a suceder? Seremos invisibles, no seremos vistos, para que solamente Jesús sea visto y sea proclamado. Lo que Dios espera de ti y de mí es que hagamos lo mismo que hizo su palabra, apuntar y señalar a Cristo, proclamar a Cristo. Lo que el Señor demanda. Es una demanda, es una orden, no es como que si quieres o no quieres hacerlo.
es una demanda. Tú tienes que proclamar y señalar la gloria de Cristo. Y te digo, no es un favor que Dios está pidiendo. Porque aunque en esta mañana tú salgas de este local y tú digas, no creo en Cristo, y lo que me dijeron no lo entiendo, no lo comprendo, sigo mi vida igual. ¿Sabes qué va a pasar contigo, mi querido hermano y amigo, si haces eso? Igual, algún día proclamarás la gloria de Dios. Pero ¿sabes en dónde? La gloria de Cristo. ¿Sabes en dónde? En el infierno. Porque en la eternidad hay dos grupos de personas. Las que proclaman la gloria de la gracia de Cristo al estar ante la presencia de Dios adorando santo, santo, santo. Y otro grupo de personas que proclamarán y anunciarán por la eternidad la justicia de ese que murió en la cruz. Porque esa cruz salva a hombres, pero también a muchos otros condena por la eternidad. Juan lo dice claramente. Es necesario que yo mengue para que Él crezca más, pero ¿por qué? Porque Él es el que yo les decía. Él es mayor, Él es superior, Él es Dios, es el Hijo de Dios. Y el que cree en Él verá la vida eterna y el que no crea ya ha sido condenado. Ese es el mensaje real del Evangelio. Quisiera terminar, mi querido hermano y amigo, con dos resoluciones, con dos aplicaciones. La primera es a mis hermanos en el Señor. Hermano, a la luz de la gracia de Dios, esa sangre que fue derramada para salvarte a mí, a la luz de la autoridad que evidentemente aquí es anunciada y proclamada, te hago la pregunta, ¿has oído a Jesús? ¿Has oído a Jesús? ¿Lo estás oyendo en este momento? Si es así, entonces, entendiendo que Él es Rey y Señor, harás una cosa. Vas a desaparecer. Te harás invisible para que solamente Cristo sea visible en tu vida, en la vida de la iglesia. Así sabemos si hemos oído realmente a Jesús. Amigo, aquí presente, Jesús, como acabamos de ver, es más que un buen hombre. Fue más que un buen hombre. Fue más que un profeta o otro hombre que marcó la historia de la humanidad. Antes y después de Cristo. No, Jesús es más que eso, amigo querido. Este hombre fue más que un hombre. Es el Dios Salvador, Redentor, por el cual tú puedes ser salvado del infierno y la condenación eterna. Jesús puede acabar con esa dificultad de los sentidos espirituales para oír y ver a Jesús. Él lo cambia, Él lo transforma. Y aquí niños presentes, también quisiera hablar a ustedes, niños. Queridos niños acá presentes, aún ustedes tendrán que rendir cuentas a un Dios justo, a un Jesús que es juez. Pero también entienda, este Jesús, juez, el que tendrá que rendirle cuentas en aquel día, también es un Jesús que se entregó y murió por cada uno de sus pecados. Todo niño que cree en Cristo, en Jesús, sean niños que son acercados realmente al Dios encarnado. Porque Jesús dice en su palabra claramente, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que oremos al Señor y demos gracias a Él por su palabra. Señor, damos gracias a ti por permitirnos nuevamente ser edificados a través de tu palabra, por bendecirnos con ella y permitirnos ver, Señor, lo que ella nos dice y nos enseña claramente. Te pedimos perdón, oh Dios, porque hemos sido ofensivos ante ti, hemos defraudado de una u otra manera y buscamos esa gracia
por la cual tal sacrificio hace posible, Señor. Te pedimos en este momento para que nuestros pecados sean perdonados y que para que podamos oír en hora adelante realmente a Jesús y reconocer que Él es Señor y Rey sobre todo y que nuestras vidas se deben totalmente a Él. Que podamos ser invisibles para que Cristo siempre sea visible en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.